De regreso a su programa Criterio, hoy estamos con Pablo Jiménez, él es profesor universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nos dieron unas preguntas desde la calle. ¿Qué le dice? Sí, bueno, un poco contextualizando, se acusa que uno de los problemas de la economía es el tema de inflación. Lo sentimos todos, lo sienten los hogares, pues lo sienten los asalariados en concreto. Y efectivamente, una de las razones que se le acusa al gobierno es que efectivamente ha aumentado la cantidad de dinero en poder del público, que ha aumentado la liquidez monetaria, ¿no? Entonces esto ha despertado como una especie de enemigos del salario. Empiezan a aparecer un conjunto de enemigos del salario de los trabajadores. Habría que ver la experiencia reciente, para irnos no muy lejos. En el gobierno del doctor Caldera, por ejemplo, fue un gobierno donde hubo los acuerdos, por ejemplo, tripartitas, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas interesantes es que en ese gobierno se bajó la liquidez monetaria. Uno de los gobiernos que tuvo una política monetaria restrictiva fue el ¿Y gobierno de cuál fue el Caldera. resultado? ¿Cuál fue el resultado? Que previo a este periodo, esa es la inflación más alta que ha tenido Venezuela. La inflación que llegó a 103%. Eso te dice que en Venezuela no hay una relación directa exactamente entre el incremento salariales o entre el incremento del gasto y de la liquidez monetaria en términos generales y el tema inflacionario. Hay una relación, efectivamente, es un factor de riesgo, es un factor que tiene incidencia, pero no es el principal factor, no es directo. Ahora, ¿para qué te sirve el incremento del salario? Bueno, para que la gente, para que los trabajadores, los asalariados puedan comprar. ¿Qué es lo que tiene que, ahorita se tiene que, estamos en un momento de desequilibrio? Pero comprar, ¿qué cosa? Porque en definitiva eso es Al lo que menos da, la canasta, pues. Tenemos porque, que plantear, porque la escasez no te permite comprar muchas cosas, ¿no? hay problemas con la canasta básica, hay problemas de distribución, hay problemas de abastecimiento, pero la idea es que el trabajador pueda acceder al menos a la canasta básica. Creo que eso debe ser, digamos, el objetivo, restablecer los equilibrios, Entonces la economía debería tender a ese equilibrio. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, cuando el empresario venezolano le es imposible competir cuando tú le estás trayendo importaciones a un precio de 10 bolívares el por dólar y él tiene que prácticamente estar al dólar libre? Lo que pasa es que muchos de estos empresarios no son competitivos. El empresariado venezolano, creo, una de las consecuencias de esta crisis es el tema de la posibilidad de superación del rentismo. Yo ahí soy un poco escéptico, pero bueno, es una posibilidad. Porque al final, bueno, todavía tenemos las principales reservas de petróleo del mundo de un país petrolero. Pues. Pero en todo caso, la crisis nos plantea esa posibilidad. Superar el rentismo entonces requiere un empresariado competitivo, que va a competir con los empresarios a nivel y con los capitalistas a nivel internacional. Entonces, uno de los principales beneficiarios de subsidios directos y subsidios indirectos es el propio empresariado. Empresas Polar, por ejemplo, no compra el maíz a un precio competitivo, lo compra a un precio subsidiado, ¿verdad? Porque se supone que existe una regulación de precios y ellos le dan acceso al maíz a un precio regulado a la población. Pero al final ellos no es que están compitiendo con el mercado mundial exactamente. Entonces ahí hay que tener un ojo avisor con este tema. Mira, Pablo, ahora, ¿cuál sería realmente el precio del dólar hoy en Venezuela? ¿Cuál Bueno, debería ser, pues? hay muchos métodos, pues debería ser un dólar que refleje en todo caso las capacidades productivas de la economía venezolana, pues un dólar que permite estabilizar las cuentas de PDVSA, esta conversación que hicimos ahora, que permita cubrir la estructura de costos de PDVSA, un dólar que además refleje el esfuerzo productivo de la pequeña y mediana industria venezolana, un dólar que además permita estabilizar la economía y permita que los hogares puedan acceder a los productos en un tiempo o con normalidad. Pues. Sí, en todo caso, ¿qué piensas tú de lo que en este momento, es decir, está incorporándose a PDVSA, que son una cantidad de estructuras comerciales y de producción que no corresponden a lo que es la misma dinámica de la empresa de PDVSA? O sea, que es Bueno, producir petróleo, bueno pero si no produce casa, de educación,
agrícolas. Lo que pasa es que uno de los problemas que tenían, en este caso, por darte un ejemplo, las industrias básicas, en el sector de la industria pesada, una de las críticas que se le ha hecho históricamente es que está más conectada, ¿verdad?, a procesos industriales en otras economías del mundo que a la propia economía venezolana. Es decir, ese acero, ese hierro, esos metales, no generaban valor agregado nacional, vamos a decirlo así. Una de las visiones que se tuvo de PDVSA es que PDVSA generara encadenamientos productivos aguas abajo en Venezuela, es decir, que ampliara su objeto y que no se quedara simplemente en la extracción de petróleo. Incluso yo creo que eso se debería ampliar, pero más hacia los derivados. Y ahí hay unos desarrollos importantes en energías alternativas. O sea, creo que PDVSA no se puede quedar estancada solo en ser una empresa extractiva, sino que, bueno, debe procesar estos derivados y seguir profundizando este tema de las energías alternativas. Pablo, hay una situación que resienten mucho los comerciantes, empresarios en Venezuela, que son los controles de precios, es decir, la ley de precios justos. ¿Qué opinión tienes tú con relación a eso? Bueno, que se deben revisar, que se debe ajustar a estructuras de costos reales, ¿verdad? Pero que en todo caso los mercados no se autorregulan, los mercados por sí solos no se regulan y menos en una economía petrolera. ¿La ley de la oferta y la demanda? Eso es un gran engaño de la teoría económica. Esa teoría del equilibrio general, eso no existe. Esa separación, hay un principio que dice toda oferta genera su propia demanda, eso no existe. Eso no es así, no existe tal equilibrio. Yo creo que hace falta el tema de la planificación. Es que las propias crisis del sistema capitalista, las propias crisis por las que estamos atravesando, por ejemplo, demuestra la incapacidad de un empresariado para lograr satisfacer las necesidades de la gente. O sea, en el capitalismo no se puede satisfacer a plenitud las necesidades de la gente. Requiere entonces la intervención, requiere la planificación. O sea, y esto no es que lo plantean los comunistas. Esto es un tema que las propias economías industrializadas aplican modelos y sistemas de planificación y de regulación. O sea, en Argentina existe un sistema de regulación de precios, por ejemplo, y aún se mantiene, que es la metodología de precios cuidados que había desarrollado la presidenta Cristina. En Perú hay sistemas de seguimiento de precios. En todas las economías del mundo hay algún mecanismo o sistema de regulación. Es decir, no podemos dejar en manos de los empresarios la planificación, la regulación de la economía, porque efectivamente ya han demostrado que son incapaces para acometer esta tarea. ¿En qué se diferencia en esa situación la economía argentina y la economía venezolana hoy? Bueno, ¿Cuál es la diferencia sustancial? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Bueno, que hay un gobierno que está aplicando un ajuste de corte convencional, un ajuste de la economía que implicó liberalización de la moneda, por ejemplo. Eso según esperaba la gente esperaba que se iba a traducir en un bienestar colectivo, y lo que se ha traducido es en mayor inflación, se ha traducido en incrementos de los servicios básicos impresionantes, del gas, o sea, la gente trabaja y no puede pagar los servicios básicos. Los servicios básicos me refiero a internet, el gas, que es muy necesario ya por el tema del invierno, ¿verdad? El tema de los alquileres de vivienda. Que no ha funcionado el libre mercado entonces ya. En Argentina no ha funcionado, Pablo, lo está demostrando. Danos una reflexión final al país. Bueno, la reflexión final es que toda crisis, todo proceso como este genera también posibilidades de superación de la propia crisis. Y la única forma de salir de esto es con el esfuerzo conjunto, es con el trabajo productivo, es con una nueva cultura del trabajo que implica, bueno, el esfuerzo y el concierto de toda la población. Muchísimas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes.